Los humanos somos seres racionales. ¿Qué duda cabe? Esto quiere decir que intentamos interpretar el mundo y acaso cambiarlo a partir de la razón, a partir de procedimientos mentales, en resumen, mediante el pensamiento. Este procedimiento sucede la mayor parte de las veces de forma automática, es decir, que nos damos a la tarea y llegamos a unas conclusiones para tomar decisiones sin reparar mucho en el trayecto. Sin embargo, como nos sugieren los profesores Paul y Elder de la Fundación para el Pensamiento Crítico, esta habilidad, esta destreza puede ser mejorada, cualificada mediante la consideración de determinados elementos metodológicos, muchos de ellos vinculados prácticamente al sentido común. Entre ellos destacan 8, los que vamos a pasar a desglosar de manera muy breve. En primer término, antes de darnos a la tarea de invertir tiempo valioso e irrecuperable en reflexionar sobre algún punto, algún tema, algún tópico, es necesario establecer con claridad el propósito. Evidentemente, todo razonamiento, al ser parte de la actividad pragmática del ser humano, debe tener un objetivo general, un propósito. Para ello, hay que invertir el tiempo necesario para expresarlo con claridad. Distinguir el propósito de otros que pudieran estar relacionados sin necesariamente descartarlos. Verificar periódicamente que se continúa enfocado, porque una de las razones de establecer un propósito es marcar el camino para evitar desviaciones. Finalmente, es necesario que estos propósitos sean realistas y significativos para no perder el tiempo, puesto que, como ya lo hemos señalado, en este acelerado mundo de hoy, donde nos estamos sobreinformando y se nos exigen decisiones de manera rápida, acelerada, es necesario priorizar qué aspectos merecen nuestra atención y qué aspectos pueden ser en alguna medida postergados. Para este efecto, ¿qué cuestionamientos nos pueden ser útiles? En primer término, ¿qué trato de lograr? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi meta central razonando sobre esta temática? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué propósito persigo y qué merece realmente mi atención? Ese es un elemento central. El segundo punto, la pregunta, problematizar situaciones de la vida cotidiana. Ello quiere decir, o parte de la premisa, de que todo razonamiento es un intento o bien de solucionar un problema, resolver o responder una pregunta o explicar algo. Esto, comúnmente en términos investigativos, implica problematizar. Para este efecto, hay que tomarse el tiempo suficiente para expresar una pregunta con claridad y con precisión. Formularla de varias formas para lograr esa finalidad, es decir, clarificarla, tanto en contenido como en alcance. Seccionar, dividir la pregunta en subpreguntas. Finalmente, identificar si la pregunta tiene solo una respuesta, si es cerrada, si se trata más bien de indagar en opiniones o percepciones, o si lo que se requiere es que se razone simplemente desde distintos puntos de vista. ¿Qué cuestionamientos nos ayudan a seguir este cauce? Pueden ser, por ejemplo, ¿qué pregunta resume la cuestión central que se ignora y pretende ser develada? ¿Qué pregunta estoy formulando cuando yo soy el hablante activo, el que pregunta? O si soy el que responde, me pregunto qué tipo de pregunta es la que se me efectúa, ¿verdad? El tercer elemento, los supuestos. Todos necesitamos un punto de partida para el análisis. No podemos ir en regresión escéptica ad eternum.
en algún momento debemos establecer la base del debate. Y eso es un supuesto, que puede bien ser un supuesto sólido basado en evidencia o no tanto. Todo razonamiento se fundamenta en supuestos. Hay que identificarlos claramente y determinar qué tan justificables son, qué tan razonables, qué tan sólidos. En términos argumentativos son las premisas. Si tienes unas premisas con un cierto grado de solidez, tendrás también una conclusión que tenga las mismas características. Considerar como tales supuestos dan forma o determinan un punto de vista. Muchas veces, partiendo de supuestos, llegamos a establecer verdaderos sesgos en el análisis, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Pero para evitarlo debemos asumir conciencia de ello. ¿Qué cuestionamientos pueden ser importantes? ¿Qué estoy dando por sentado? ¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? A veces suele suceder que partimos al revés. Ya tenemos la respuesta, ya tenemos la conclusión y no nos queda del todo claro cuáles son las suposiciones o premisas que nos han llevado a ella. Entonces es necesario hacerse esa pregunta. Estas, nos referimos a las suposiciones, ¿gozan de elementos aceptables de justificación o veracidad? Son algunas de las preguntas que pueden coadyuvarnos a clarificar al menos esta parte del razonamiento. Cuarto punto, la perspectiva, que implica que todo razonamiento se hace desde algún vértice analítico, desde algún enfoque. Y es necesario identificar ese punto de vista o perspectiva a emplear o que nuestro interlocutor está empleando. Buscar además otros puntos de vista e identificar tanto sus fortalezas como sus debilidades. Esto es contrastar perspectivas. Procurar en ese proceso imparcialidad al evaluar todos los puntos de vista posibles. ¿Qué cuestionamientos nos permiten discurrir por este punto? Primero podría ser, ¿desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto? ¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? Quinto, información. Todo razonamiento se fundamenta o debe fundamentarse en la medida de lo posible en datos, información y evidencia. Para ello, primero, debemos tener cuidado en que toda afirmación se haga en base a los datos con los que contemos. Eso nos ha de brindar solidez y ha de permitir que nuestra argumentación tenga pocas fisuras, a partir de las cuales se pueda resquebrajar nuestro discurso. Recopilar la información contraria a la posición que tengamos, tanto como aquella información que nos apoye. Velar porque toda la información que vayamos a emplear sea clara, precisa y relevante a la pregunta en cuestión. Y finalmente, garantizar, si esto es posible, que se ha recopilado la suficiente información como para poder llegar a conclusiones sólidas. ¿Qué cuestionantes pueden coadyuvar en esto? Entre otras, ¿qué información estoy usando para llegar a esta conclusión? A veces nos perdemos, nos ahogamos, tenemos mucha información y no estamos seguros de cuál de ellas es concreta y precisamente la que está sirviendo de sostén para la conclusión. Puesto que pueden haber valiosísimos datos, pero que no son pertinentes a la pregunta y por consiguiente tampoco a la conclusión. ¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? Lo que se llama a veces máximas de la experiencia. Si bien puede que no cuente con información sistemática o producto de investigaciones más serias, pero cuento con la experiencia. Y es posible que muchos de mis interlocutores compartan estas experiencias haciendo de ellas un lugar común. Por lo tanto, esto puede ser importante
en determinados procesos argumentativos. ¿Qué información necesito para resolver la pregunta? Si todavía no he llegado a hacer afirmaciones o no he llegado al estadio en el que esté en condiciones de hacerlo, todavía estoy en la pregunta, pues me cuestiono, precisamente para ir a buscar esa información. ¿Qué tipo de información es la que necesito? Que sea relevante y pertinente, puesto que no tenemos tiempo para ir sin una bitácora recopilando información, ¿verdad? El sexto punto, conceptos, la teoría. Todo razonamiento se expresa mediante conceptos e ideas que simultáneamente le dan forma. En términos más académicos estamos hablando de un marco de teoría. Cuando contamos con la información que a veces suele ser abundante y desordenada, necesitamos interpretarla. Para interpretarla debemos definir los conceptos clave y debemos ordenar toda la información en base a ese marco teórico de referencia. Sin esto es imposible hacerlo. Bueno, no imposible, pero no correctamente. Hay que identificar esos conceptos clave y explicarlos con claridad. Considerar conceptos también alternos o definiciones alternas a los conceptos inicialmente vertidos. Asegurarse que se usa todos los conceptos con cuidado y precisión. Yo añadiría uno, asegurarnos de vincular todos los conceptos para una suerte de edificación de un edificio teórico que nos ha de permitir un discurso explicativo acerca de lo que estamos analizando. Eso puede ayudar mucho. ¿Qué nos cuestionamos en este punto? ¿Cuál es el tópico o idea, o tópicos, ideas centrales alrededor de los cuales estamos discutiendo? ¿Puedo explicarlos? Y si puedo explicarlos, ¿desde qué perspectiva teórica lo hago? ¿No? Las inferencias como penúltimo punto. En este estadio ya hemos llegado al momento en el que hay que interpretar o inferir las conclusiones a partir de las premisas, de los datos, de los antecedentes. Para ello, hay que inferir solo aquello que se desprenda de lo evidente, lo más sólido con lo que contemos. Puesto que si no lo haces de esa manera, es probable que partas de supuestos que no pasen de ser simples opiniones, a veces arbitrarias. Por lo tanto, debilitarían enormemente tu razonamiento, tu argumento. Verificar que las inferencias sean consistentes entre sí, lo que en términos de lógica informal, de lógica argumentativa, denominamos coherencia interna, para determinar mediante criterios de validez si pasamos al segundo punto. Identificar las suposiciones que nos llevan a formular esas inferencias, lo que podría precisamente estar en relación con el mundo fáctico, es decir, con los criterios de verdad de las premisas, para ver si éstas son un sólido sostén para la conclusión. Antes validez, que se complementa con la solidez para hacer de tu argumento fuerte. Cuestionamientos alrededor de ello. ¿Cómo llegué a esta conclusión? A ver, hagamos antes de vertir una opinión, antes de vertir el resultado del razonamiento, una suerte de examen de calidad previo. ¿Cómo he llegado a esta conclusión? Es probable que haya tenido fallas, ¿no es cierto? Sea en la reconstrucción argumentativa o sea en la construcción del discurso compuesto por argumentos. ¿Habrá otra forma de interpretar esa información para llegar a conclusiones diferentes? Finalmente, es necesario considerar las implicancias, y este es un punto que se cruza con el tema ético. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Lo mismo ocurre con el razonamiento, que siempre ha de tener o un fin o algunas implicaciones y necesariamente unas consecuencias. Finalmente, razonamos, argumentamos para producir algún cambio en el mundo, ¿verdad? O, en el peor de los casos, para establecer explicaciones que sirvan de base precisamente para elementos más pragmáticos. Ello implica esbozar
las implicaciones y consecuencias del razonamiento de manera abierta. Identificar las implicaciones tanto positivas como negativas. No podemos irnos solo por lo positivo, puesto que esto nos convenga, ¿no? O convenga a nuestros intereses, o solamente enfocarnos en lo negativo del argumento del contrario. Considerar además todas las consecuencias posibles de manera abierta. ¿Qué nos conviene cuestionarnos aquí? Si alguien aceptara mi posición, la que estoy planteando, vale decir, si ganara el debate argumentativo, ¿cuáles serían las implicancias? ¿Qué consecuencias? Si los cambios han de ser muy ostensibles, muy notorios o no, y a partir de ello, determinar si estoy insinuando algo. ¿Insinuar qué? Un cambio en el comportamiento de mi interlocutor. Y eso sí ha de tener consecuencias, y si estas son ampliatorias de lo bueno y reductoras de lo malo, o viceversa. Vale decir, como decíamos hace rato, aquí tenemos elementos éticos importantes que bien pueden servirnos para ir hacia adelante o en algún momento poner freno y repensar, reevaluar el proceso del razonamiento que hayamos seguido hasta este punto. Estos elementos creo que nos pueden ser útiles para mejorar la calidad de nuestro razonamiento, como les decía, en todos los ámbitos de la vida. Creo que es conveniente que los asumamos y que procuremos hacerlos parte de nuestra cotidianidad.